En este video nos ocuparemos de un tipo de permutaciones especiales que son las llamadas permutaciones con grupos de elementos iguales, también llamadas permutaciones con repetición. Para ello es necesario que conozcas el concepto de permutación simple. Si no fuera así, te recomendamos ver previamente la parte 2 de esta serie. Introducimos con un par de ejemplos. Celina y Emilio deben generarse una clave alfabética de 6 caracteres y deciden usar uno de los anagramas de su nombre. Recuerden que anagramas de una palabra es cualquier ordenamiento de sus letras. Una pregunta es ¿cuántos son todos los anagramas de Celina? Y la otra, ¿cuántos son todos los de Emilio? En apariencia, parecería tratarse de un mismo problema, ya que ambos nombres tienen 6 letras. Fíjense que Celina tiene 6 letras y que Emilio también tiene 6 letras. Es decir, se trataría de contar las permutaciones de 6 elementos. Lo haríamos así, 6 factorial. Eso nos da 720. En el caso de Celina, esto estaría correcto porque ustedes pueden comprobar que las letras de la palabra Celina son todas distintas entre sí. Pero fíjense que Emilio también tiene 6 letras, pero hay 2 letras, esas dos letras sí, que están repetidas. En el caso de Emilio, si contamos con 6 factorial, es decir, con 720, estaríamos contando como distintas a muchas permutaciones que son iguales y que son aquellas que corresponden a cada intercambio entre las dos i en cada disposición. Como las permutaciones de las dos i son 2 factorial, debemos dividir por ese número. Por lo tanto, la cuenta que deberíamos hacer es esta. A las permutaciones de las 6 letras lo dividimos por las permutaciones de las 2 letras que están repetidas. 6 factorial dividido 2 factorial, esa cuenta nos da 360. Calculemos ahora los anagramas de Malala. Fíjense que Malala tiene 6 letras, pero aquí tenemos varias letras repetidas. Tenemos 3A, tenemos 2L y tenemos una M. Con un razonamiento análogo al anterior, deberíamos dividir a las permutaciones de las 6 letras por las permutaciones de las 3A, por las permutaciones de las 2L y por las permutaciones de la única M. Por lo tanto, la cuenta que deberíamos hacer es esta. Sería 6 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Ahí lo tenemos desarrollado. Si hacemos la simplificación del 4 con los dos del denominador, y de ambos 3, obtenemos este resultado, 60. Vamos a introducir una notación. Fíjense que acá estamos hablando de las permutaciones de 6 elementos, las 6 letras. Eso lo tenemos ahí, en la parte superior, el 6, entre los cuales hay 3 que son iguales entre sí, que son las 3A, hay 2 que son iguales entre sí, que son las 2L, y hay una que figura una única vez. Observen también que la suma de estos 3 números que tengo en la parte inferior me tiene que dar como resultado las 6 letras, o sea, el 6 que tengo en la parte superior. La cuenta sería así. 6 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Desarrollado nos da 60, que es el número que ya habíamos calculado. Pasemos ahora al caso general. Pensemos en un total de n elementos, entre los cuales hay n1 iguales entre sí,
n2 iguales entre sí, pero distintos de los anteriores. Así sucesivamente, n sub t iguales entre sí, pero distintos de los anteriores. Igual que en el ejemplo anterior, la suma de todos estos números me tiene que dar n. Es decir, n1 más n2 más nt nos tiene que dar igual a n. Si usamos la misma notación que en el problema anterior, podríamos escribir lo siguiente. Con esta notación estaríamos designando a las permutaciones de n elementos, entre los cuales hay n1 iguales entre sí, n2 iguales entre sí, pero distintos de los anteriores, etcétera, etcétera, n sub t iguales entre sí, pero distintos de los anteriores. La suma de todos los números que tengo en la parte inferior nos tiene que dar el número que tengo en la parte superior, como lo dice esta igualdad que tenemos aquí escrita. Completamos, entonces, con la expresión n factorial deberá ser dividido por el producto de n1 factorial por n2 factorial, etcétera, etcétera, por n sub t factorial. Recuadramos esta fórmula que deberemos usar para resolver problemas de este tipo. Para seguir trabajando con permutaciones con grupos de elementos iguales, les dejo algunos problemas y sus respuestas. Recuerden que pueden resolverlos utilizando la fórmula que acabamos de ver. En síntesis, hemos caracterizado las permutaciones con grupos de elementos iguales. Hemos encontrado una fórmula para contarlas. Hemos mostrado cómo utilizarla para resolver problemas que involucran permutaciones con grupos de elementos iguales. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.